Bendito sea el Señor. Una noche de bendición, una noche de palabra del Señor. Y aquí estamos juntos, mis hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Ya los invito sin más a que vayamos allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Qué lindo que es tenerlos, mis hermanos. No los puedo ver, pero sí, mis hermanos, siento el calor, siento el amor que ustedes dispensan al Señor y a su palabra, y eso me reconforta. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, por favor, los teléfonos en mute. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Primera palabra que les quiero compartir, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha convulsión, pero también tiempos de mucha desilusión. Mucha gente puso su confianza en un hombre y están siendo defraudados como cuando ponemos la confianza en el hombre. Mis hermanos, el único que no defrauda a nadie, dice, y aquel que creyere en él, que confiare en él, no será avergonzado, dice la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, es mi anhelo, mi oración, que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Y mis hermanos, decía, el mundo necesita una mano que los guíe, una mano que los dirija, pero también un oído que los oiga. Mis hermanos, hay mucha gente sufriendo, gente con problemas, gente que no tienen a Dios y están sin Dios y sin esperanza en este mundo, y los problemas vienen a sus vidas y los golpean de una manera muy cruel, muy despiadada, ¿no es cierto? Y nosotros como iglesia tenemos que ser esa mano amiga que esté con ellos para oírlos, para escucharlos, pero también para darles palabras de vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Y usted me va a decir, hermano, pero yo no sé cómo hablar, no sé qué decir. Hay tanta gente con problemas, me vienen con cada situación. Pero yo te digo una cosa, así te dice el Señor. Simplemente vos poné tu oído para escuchar a esa gente que está sufriendo. Poné tu oído. Cierra tu boca y escucha, que mientras tú escuchas, yo voy a estar dándote palabra, pero es necesario, así te dice el Señor, esta es una palabra del Señor. Ya dejen de hablarle a la gente como si ustedes supieran todo. La gente necesita ser escuchada. La gente necesita un hombro donde llorar. Y mis hermanos, si nosotros disponemos nuestro corazón para hacer esta tarea, el Señor nos va a dar palabras para saber hablar al cansado, al angustiado, al afligido, ¿no es cierto? Y dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mis hermanos, hay mucha gente que está hablando de que el mundo está cada vez peor. Hay mucha gente que está hablando de que las cosas van de mal en peor. Hay mucha gente que está hablando lo negativo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La gente necesita de nosotros que les enseñemos con nuestra vida cómo es una vida digna, que merece ser vivida, que le tenemos que mostrar la manera que Dios quiere, la manera que a Dios le agrada, cómo debe vivir un hombre, una mujer, una familia, ¿no es cierto? Y dice,
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche, aprendiendo, preparándonos para vivir de una manera que le agrade a Dios. Mis hermanos, este capítulo 4, el enfoque es cómo caminar o cómo empezar a andar de una manera que agrade a Dios, ¿no es cierto? Y tenemos el ejemplo de Pablo a través de sus epístolas, tenemos el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, pero también tenemos el ejemplo de hombres y mujeres de carne y hueso, como tú y yo, que si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos va a usar para mostrarles a ellos que es posible vivir una vida distinta a lo que el mundo les ofrece, que es posible vivir una vida libre del pecado, libre del egoísmo, libre de las ambiciones, libre de los rencores, de los resentimientos, de los odios que hay, ¿no es cierto? Y dice la palabra, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aleluya. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios. Muchas veces estamos rogando, Señor, quisiera saber cuál es tu voluntad. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, decimos. Buscamos la guía, buscamos el consejo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Tengo en mis manos la Biblia, ¿no es cierto?, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos a ella, hasta que el lucero de la mañana, Señor Jesucristo, aparezca, alumbre en nuestros corazones y Él empiece a ser formado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Yo te puedo asegurar una cosa, dice el profeta Isaías, que aquel que ande en santidad, en camino de santidad, en camino de justicia, no errará por más torpe que sea. Aleluya, el Señor, si en tu corazón puede que no haya mucha sabiduría, puede que no tengas mucho estudio, pero sí tienes que tener un corazón, si tienes un corazón decidido a caminar en santidad de una manera que agrade a Dios, mi hermano, el Señor te va a guardar de todo mal, de todo peligro. Él guardará tu salida y tu entrada, promete la palabra del Señor. Él promete que te va a guardar aún de la peste destructora, ¿no es cierto? De toda cosa, de toda plaga. Pero ¿sabes qué, mi hermano? A veces cuando citamos el Salmo 91, lo interpretamos un poquito erróneo, porque decimos, ni plaga tocará tu morada, y morada pensamos que es nuestra casa. Ustedes bien saben, hemos pasado el COVID, y más de un hijo de Dios fue contagiado por el COVID, y muchos la pasaron mal, ¿no es cierto? O sea, Dios falló, Dios no te protegió. Mi hermano, yo te digo una cosa, ni plaga tocará tu morada. La morada tuya no es esa casa que pudiste comprar o estás alquilando. La morada tuya es la presencia de Dios. Mis hermanos, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, hay un lugar de seguridad a la que debemos acudir siempre, y es la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces me dice, gloria a Dios, que os apartéis de fornicación. Y ahí vamos a empezar a ver un poquito qué es la santificación, qué es la santidad. Mi hermano, cuando uno estudia los atributos, las características, las cualidades de Dios, hay atributos que se llaman en teología los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Dentro de los atributos de Dios, las características de Dios que Dios no transfiere al hombre, es por ejemplo los atributos que empiezan en omni.
Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar a la misma vez. Y puede hablar con toda la gente del mundo a la misma vez, en el mismo tiempo. Y en este tiempo que estamos hablando de la venida del Señor, viene a mi mente algo que muchas veces decíamos años atrás, cuando hacemos referencia a que cuando venga el Señor todo ojo le verá. Y entonces mucha gente, haciendo alusión al progreso que ha habido, a los medios, cómo han ido avanzando, entonces dice, claro, ahora sí todo ojo le va a ver, porque va a haber transmisiones vía satélite, ¿no es cierto?, de televisión, y ahí se va a transmitir la venida del Señor para todo el mundo. Yo te puedo asegurar una cosa, mi hermano. Pobre Dios si hubiera tenido que estar esperando el progreso humano para que todo ojo le vea. Dios es extraordinariamente tan poderoso que Él se hace visible a cualquiera persona, aún esté durmiendo, porque dice todo ojo le verá. Para ver un televisor encendido tenemos que tener los ojos abiertos, estar despiertos, ¿no es cierto? Pero nota una cosa, mi hermano, cuando Él venga dice que todo ojo le verá, aún los que están muertos, gloria al nombre del Señor. Y ahí no hay televisor alguno que pueda servirle a un muerto. Pero sabes que cuando Él venga, aleluya, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Y ahí sí, todo ojo le verá. Me explico. Otro atributo, la omnisapiencia de Dios, la omnisciencia. Dios lo conoce todo. Y entonces el hombre puede llegar a cierto conocimiento, pero nunca va a tener ese grado de omni, porque eso solamente pertenece a Dios. Pero hay otros atributos, mi hermano, que sí Dios comunica al hombre. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? El único atributo que es inherente, que por naturaleza pertenece a Dios, es la santidad. No hay nada, absolutamente nada que se pueda comparar a Dios. Nosotros podemos hablar del poder de Dios y podemos pensar en una explosión, en un trueno, no sé, en un ruido muy fuerte. Pero cuando hablamos de la santidad, de la pureza de Dios, no hay absolutamente nada que se pueda encontrar, que se pueda decir, así es Dios de santo. No hay absolutamente nada. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo extraordinario de Dios es que Dios se ha propuesto en sí mismo, ¿no es cierto? Y ha enviado a su Hijo a este mundo a buscar aquellos que quieran creer el mensaje que Él vino a traer, el mensaje de las buenas nuevas, del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que yo he venido, puede decir Jesucristo. Yo he venido y aquí estoy llamando a todos aquellos que quieran ser amados por Dios. Pero hay una cosa, mi hermano. El mundo está en pecado. Dice que cada cual se apartó por su camino. Dimos la espalda a Dios. Cada vez que estamos saliendo, ¿no es cierto?, de la recordación de la que le llaman la Semana Santa, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hablan de la semana, ¿no es cierto?, cuando empiezan el Domingo de Ramos. ¿Se acuerdan la multitud dándole la bienvenida al Señor cuando cantaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David? Y cantaban y celebraban porque pensaban que era el Rey que venía a libertarlos. Ese es el gran error de los judíos. Creyeron que Jesús venía a libertarlos de la opresión de la esclavitud romana. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Israel cayó en la opresión, en la esclavitud de Roma y en los distintos exilios a Babilonia, a Siria, ¿no es cierto? Por una sola razón, porque el hombre cayó en pecado y fue esclavo del pecado. Y mientras sea el hombre esclavo del pecado, va a ser esclavo, nunca va a ser libre de nada. Va a ser siempre un esclavo.
Mi hermano, porque puede tener mucha libertad de estar fuera, no estar entre rejas, pero estar esclavo del vicio, esclavo del egoísmo, del yo, de la ambición, de tantas cosas, ¿no es cierto? El pecado ha esclavizado al hombre. Y qué lindo que vino Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Y esta mañana estaba hablando con una persona y entre otras cosas me decía que estaba muy triste, ¿no es cierto? Porque la señora tiene, le encontraron que tiene 6 de hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces le digo, es problema en la sangre. Y me mira y me dice, sí, es leucemia, ¿no es cierto? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Presten atención, mis hermanos, no estamos acá para jugar, estamos acá para oír la voz de Dios. Así que les ruego a aquellos que están haciendo ruido por teléfono, que por favor tengan respeto a aquellos que sí quieren escuchar. Y mis hermanos decían, este hombre me dice que está la señora con leucemia, y que él no la puede abandonar después de 55 años de matrimonio, y le digo, ¿qué vas a hacer? Y hay que luchar, me dice, hay que luchar, hay que buscar la manera. Entonces yo le digo, sí, bueno, pero vas a luchar y puede que se sane tu señora, ¿no es cierto?, en este momento tan difícil, y vos mismo ya vas en una situación de tu vida. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué va a ser el día que ya tengas que partir de este mundo? ¿Pensaste si hay un Dios? ¿Pensaste alguna vez quién es Jesucristo? Y él me dijo así, mirá, dice, muchos cuentan, la gente dice que algo tiene que haber, que no podemos ser como los animales, que tenemos que creer en algo. Pero cuando de lo que me han dicho, que algunos hablan, y uno ve cómo está el mundo y cuesta creer que hay algo más, ¿no es cierto? Me dice, pero le digo una cosa, ¿sabes qué? Jesucristo es real y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo hoy no te quiero prometer de sanidad, yo te quiero presentar a una persona. No te quiero hablar de religión, no te quiero hablar de creencias, te quiero hablar de una persona. Y ahí pude presentarle a Jesucristo, ¿no es cierto? Y realmente me conmovió. Un hombre llorando como un chico, ¿no es cierto? Y mis hermanos, muchas veces yo he estudiado teología, he leído mucho la Biblia, pero ¿sabes qué? Frente a un alma en necesidad, no hay palabra alguna que puedas darle, excepto si no la enviare Dios. Y allí, mis hermanos, mientras escuchaba a este hombre, hice un clamor a Dios en lo interior y dijo, Señor, háblale, recibe, dale un toque de tu presencia. Y allí ese hombre fue tocado, ¿no es cierto? Y realmente pude ver cómo el Señor le estaba hablando al corazón. ¿A qué voy yo con esto, mis hermanos? Así puede haber mucha gente que está escuchándome en esta noche. Mis hermanos que han escuchado hablar de Dios y creen, y hay gente que está dudando si realmente Dios existe. Mi hermano, aparte, a veces vez tras vez uno escucha cómo las distintas religiones hay tantos escándalos, pecados y tantas cosas, ¿no es cierto? Y ya no has perdido la esperanza, la confianza de la religión organizada, ¿no es cierto? Pero yo te digo una cosa, Jesucristo, el buen pastor, sigue buscando a sus ovejas. Y en esta noche puede que tú seas esa oveja que el Señor está buscando y Él se quiere dar a conocer en tu vida. Se quiere manifestar en tu vida. Por eso, mi hermano, deja que el Señor se revele en tu vida. Y ya ahora en este momento voy a parar y voy a hacer una oración porque sé que hay personas que en este momento necesitan oír la voz de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, vengo delante de ti a rogarte por esas personas que están dudando, otras que están llorando, Señor, porque han perdido la esperanza, han perdido la fe. Pero, Señor, gracias te doy porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido.
esa persona que ha perdido la esperanza, en el nombre del Señor Jesús te la presento en esta noche para que seas tú tocando su corazón, manifestándose en su vida. En el nombre de Jesús, Padre, que hazte real a esos corazones que están buscándote, a esos corazones que están dudando, pero que, Señor, que sinceramente dudan, no aquellos que quieren esconder su manera de vivir, que no quieren cambiar, sino aquellos que están dispuestos a ir hasta la última milla, buscando la verdad que eres tú, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche hazte real a la vida de aquellos que están esperando en ti, Señor. Aquellos que te están buscando, aquellos que dicen, ¿será verdad esto? ¿O será un cuento más que me han hecho? Padre, en el nombre de Jesús, toca las vidas en este momento. Hazles ver que tú eres real, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Acuérdense, mis hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santidad. Y decíamos el concepto de santidad. ¿Qué es la santidad? En primer lugar, vimos que dice la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Para los que no están familiarizados con el lenguaje de la Biblia, esa palabra fornicación hace referencia a toda impureza de carácter sexual. Y vaya que si hay impurezas de carácter sexual en la sociedad hoy en día, ¿no es cierto? Y vemos así que la santificación, en primer lugar, es una característica de Dios, es un atributo de Dios, es la esencia de Dios, la naturaleza misma de Dios. Es la santidad, mi hermano. La santidad es ser distinto a todo lo creado. No hay nada en la creación que pueda igualarse al Creador. Dios es santo. Y la Biblia dice, no dice Dios es 3 veces santo, sino allá cuando vemos en la Biblia las distintas manifestaciones de Dios, que los ángeles, los seres espirituales, dicen las criaturas, santo, santo, santo. Aleluya. No es 3 veces santo, sino santo, santo, santo. Distinto a todos, distinto a mí. Pero qué lindo, mi hermano, que es que esa característica, ese atributo de Dios, Dios lo quiere dar en una cierta medida a cada uno de nosotros. Porque la salvación, digamos, es la obra de Dios. Noten, la salvación no es obra de hombre alguno. No es producto del esfuerzo humano. No es el producto de guardar tradiciones, costumbres, rezos. La salvación es una obra de Dios. Aleluya. Mediante la cual Él saca al hombre de su pecado y de todas sus malas consecuencias y lo hace un santo. Aleluya. Eso es santificación. Dios toma al pecador, lo lava con el agua de la palabra de Dios, lo rocía con la sangre de su amado Hijo. Eso es la justificación. Ya el hombre entra en una relación con Dios como si nunca hubiera pecado. Porque Dios te trata no como te mereces, sino como Cristo merecía que ser tratado por el Padre. ¿Me va siguiendo? Mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado Hijo de Dios. Y decía Dios, toma un pecador como fui yo, mi hermano. Pero Dios un día me perdonó, me lavó con la sangre, el agua limpia de la palabra de Dios, me roció con su sangre, me consagró para Él, puso en mí su Espíritu Santo, me hizo renacer, gloria a Dios, me dio una nueva vida, soy una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y dice que os apartéis de la fornicación. Podemos decir que la santificación tiene un lado negativo. Y ese lado negativo es apartarnos del mal y de toda obra perversa de pecado, ¿no es cierto? De toda hipocresía, de toda maldad, de toda rebelión contra Dios, de toda rebeldía. Nos apartamos de eso
Y ahora viene la parte positiva. La santificación es apartarme del pecado. Deje el hombre, deje el impío su camino y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. Y allí, mi hermano, la fase positiva. Yo me aparto del pecado para acercarme a Dios, para consagrarme a Dios, mi hermano. O sea, la vida, la santidad es apartado para Dios. Y hay dos palabras, una en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la palabra para santidad o santificación es kadosh en hebreo, que significa justamente eso, apartarme para consagrarme. Y es lo mismo su equivalente en griego en el Nuevo Testamento, la palabra es agios. Y es lo mismo, apartarme para consagrarme a Dios, apartarme del mundo para consagrarme a Dios. ¿No es cierto? Ahora la otra cosa, ¿para qué santificación? Muchas veces se confunde santificación, santidad, con obedecer reglas, normas, costumbres, tradiciones. Pero no, mi hermano, santidad es reflejar el carácter de Dios en todos mis hechos, en todas mis acciones, palabras y aún pensamientos, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Acuérdate, la santificación no es obra de hombre alguno, sino que es obra de Dios en el hombre. Por eso Dios ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros, que Él es el que obra para conformarnos a Cristo. Nuestra tarea es renunciar a nosotros mismos para dejar que Cristo viva en nosotros y que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo y que sea manifestado en lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Dice, y después me empieza a explicar, primero, que me aparte de fornicación, de toda inmundicia sexual. Pero el lado positivo, mi hermano, ustedes saben que el sexo, Dios lo creó, ¿no es cierto? No es que el sexo es una perversión, no es que el sexo fue un invento del hombre, es creación de Dios. Dios creó al hombre, a la mujer, con sexo, ¿no es cierto? Y mis hermanos, en primer lugar, el sexo es para reproducción y para deleite mutuo en el matrimonio. Me van siguiendo, por eso aún después de viejo la Biblia dice, deleítate en la mujer de tu juventud y te satisfaga a ella como una graciosa gacela, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Hay deleite en el amor matrimonial. Por eso que dice la palabra que cada uno de vosotros sepa tener su propia mujer. Note, sepa, aleluya. Antes se decía macho es uno que tiene 10 mujeres, ¿no es cierto? Pero no, mi hermano, el verdadero macho, el verdadero hombre es uno que tiene una sola mujer y la hace feliz. Se dedica exclusivamente a ella, ¿no es cierto? Porque santidad habla de consagración, de dedicación. Mi hermano, en primer lugar, dedicación a Dios. Pero ¿sabes qué? También la consecuencia de consagrarme a Dios es reflejar el carácter de Dios. Dios es uno, ¿no es cierto? Y tanto se habla, ahora que se habla de judíos, de musulmanes, de la unicidad de Dios, que Dios es único. Oye Israel, Jehová tu Dios, el Señor, uno es, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios, Dios se empieza a reflejar a través de nuestras vidas y nos hace uno a nosotros, me hace íntegro. Ya no soy un hombre de doble discurso, de doble cara, ¿no es cierto? Que muestro una cara para una cosa y otra para otra. Soy íntegro, un hombre de una sola pieza, honesto, puro, ¿no es cierto? Sin mezclas, sin andar, como dice el criollo, con el puñal bajo el poncho, ¿no es cierto? Y fíjense que dice que cada uno de vosotros sepa, aleluya, tenemos que aprender a ser fieles. Mi hermano, la fidelidad es algo que se aprende, no viene con el hombre. Es más, el hombre fue creado en una sociedad
que te inculca a ser infiel, que te inculca a buscar tu propio deleite, tu propio placer, tu propio interés, y sin importarte la vida de los demás, como está pasando ahora. Hagamos este país grande y no importa ni reventar a medio mundo, ¿no es cierto? Eso no es cristianismo, eso no es el carácter de Dios reflejado en un país, en una nación que se dice cristiana, mi hermano. Tenemos que volver a las sendas antiguas, a la senda de la santidad, de la verdad, de la naturaleza de Dios. Yo no puedo hablar de Dios y no reflejar su carácter, mi hermano. Dios es uno, yo también tengo que ser uno, no tener dos, no ser ambivalente, ¿no es cierto? No tener dos caras. Ser un hombre íntegro de una sola pieza. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. No dice compañera, nota, sino esposa, matrimonio, casados, ¿no es cierto? No juntados. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Santidad y honor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermano, estaba hablando de sexo, ahora se mete en santidad y honor en la pareja. ¿Sabes qué, mi hermano? El sexo, si no es practicado en santidad y honor, mi hermano, es un apareamiento, y perdóname que te lo diga, es un apareamiento como hacen los animales. Pero cuando hay santidad y cuando hay honor en el matrimonio, ese es el amor que viene de Dios, esa es la unión que Dios bendice, mi hermano. Y ¿sabes qué, mi hermano? Acuérdate que nosotros no somos solamente, muy bien, yo vivo como quiera, total, hago mi vida y no embromo a nadie. Estás equivocado, mi hermano, porque tu forma de vivir va a ser para bendición o para maldición de tus generaciones, mi hermano. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras vidas y conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Pasión y concupiscencia. Concupiscencia y los apetitos humanos, naturales, físicos, exacerbados, descontrolados, fuera de control, ¿no es cierto? Donde somos como animales, ¿vieron como los animales? Un perro en celo no anda fijándose si lo mira alguien o no, y en la calle se aparea, ¿no es cierto? Pero el ser humano no es un animal. Por eso tenemos que, no en pasión de concupiscencia, mi hermano. La pasión es cuando mis deseos se me van de control, pierdo el dominio sobre mi ser, ¿no es cierto? Y Dios te ha hecho un hombre libre, mi hermano. Yo tuve que ver el fracaso de una compañía aquí en Miami, un hombre que había levantado una compañía y le estaba yendo bien, tenía empleados y todo, pero perdió todo. Y yo pregunté, ¿qué pasó? ¿Mal manejo de la compañía? No, dice que el hombre era muy mujeriego. No supo tener su esposa en honor, en santidad, y vivía pensando de que así ese era el hombre, y perdió todo. Lástima, mi hermano. No nos dejemos engañar. La única forma válida de vivir es la que nos muestra la palabra de Dios. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hay gentiles, hablan de los incrédulos. ¿Me van siguiendo? Los incrédulos que no conocen a Dios. Pero nosotros, mis hermanos, hemos conocido a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Mediante su palabra. Y ahí en la Biblia vemos cómo Dios quiere que vivamos. Y lo estamos viendo en esta noche, ¿no es cierto? Dice la palabra que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahí se puede entender de varias maneras, pero en esta noche yo voy a enfocar en un tema. Agraviar, engañar a mi hermano, a mi prójimo, podría ser el adulterio.
Ustedes saben, mi hermano, adulterio es cuando alguien se relaciona con una mujer ajena, una mujer que tiene esposo, ¿no es cierto? O una mujer que no es su esposa, o esposo en el caso de la mujer. Y dice una cosa, noten, porque el Señor es vengador de todo esto. Noten, muchas veces la Biblia habla de las autoridades civiles y dicen que los magistrados tienen la espada porque son los que velan para guardar el orden. Pero a los adúlteros, habla allí en Hebreos capítulo 13, verso 4, a los adúlteros los juzgará Dios, dice. Dios se va a encargar en persona de aquellos que cometen adulterio, mi hermano. Por eso tenemos que tener un corazón fiel. Y te digo una cosa, el que no es fiel a su esposa es porque no es fiel a Dios, mi hermano. Si no, lea el libro de Malaquías. Malaquías habla de que el adulterio empieza en el corazón del hombre cuando el hombre se empieza a alejar de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, mi hermano, si no encontrás en Dios tu deleite, tu reposo, tu bienestar, tu placer, no lo vas a encontrar en nada en el mundo, mi hermano. Te lo puedo asegurar. Dice, el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mi hermano, usted me va a decir, bueno, pero fenómeno. Fenómeno. Me voy a dedicar a la santidad, me voy a perfeccionar la santidad, como dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Y qué beneficio me da todo esto? En primer lugar, mi hermano, la Biblia me dice, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, mi hermano, préstame atención. No es que Dios te dice, sed santos, porque yo soy santo, entonces ahora yo me tengo que empezar a preocupar a ver cómo. No, no, no. En primer lugar, tenés que pensar, sed santos, porque yo soy santo. ¿A dónde mora Dios? Dios en la persona del Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí. Ahora, mi hermano, a mí lo que me hace santo no es observar ciertas reglas, ni en la mujer el largo del cabello, el largo de la falda, o el largo de la lengua muchas veces, ¿no es cierto? No, no. Lo que me hace santo a mí es que el santo, santo, santo mora en mí. Y que yo tenga siempre la conciencia, vaya donde vaya, de que Dios habita en mí, que yo soy templo del Espíritu de Dios. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Y dice, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿de qué manera voy a ser santo? Dejando que Él se manifieste a través de mi vida, que Él ponga sus gustos, sus deseos en mí, y yo me tengo que negar a mí mismo. Por eso es que Jesucristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primero, negarme a mí mismo, ya bastó todo el tiempo que viví sin Dios para haber hecho lo que me agradaba o agradaba al mundo, ya basta, ya ahora decido consagrar mi vida a Dios. Y ahora Él va a empezar a obrar en mi vida. Por eso, sed santos porque yo soy santo. Y para aclarar esto, mi hermano, vayamos allí a Hebreos capítulo 13. Es tremendo. Hebreos capítulo 13, vamos a leer el verso 20. Gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y ahí puede parecer que soy yo el que tiene que obrar. Dios me va a capacitar para que yo haga su voluntad. No, sigue leyendo. Dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él
por Jesucristo. Me va siguiendo, no es por el esfuerzo humano. La salvación es por fe. Ahora, la santificación no es por obras. La santificación es por negarme a mí mismo y dejar que Él viva en mí. ¿Me va siguiendo? Porque muchas veces nosotros creemos que, soy salvo por la fe, pero ahora tengo que obrar por la santificación. Y empiezo a hacer cosas y pienso que, tengo que hacer esto, tengo que... No, todo lo que tenés que hacer es tener comunión con el Cristo que vive en vos. Y ahora dejarlo que Él obre a través de tu vida. Como dice Pablo allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Es en Cristo que puedo hacer todas las cosas. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Me van siguiendo. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué no hay un mover del Espíritu Santo en nuestras iglesias? Porque todavía seguimos obrando en nuestros propios esfuerzos y en buenas intenciones, ojo, porque tratando de vivir en santidad, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Nadie puede vivir la vida cristiana excepto Jesucristo en nosotros. La tarea mía es dejar que Él viva en mí. Gloria al nombre del Señor. Y fíjense, vayamos a 2 de Corintios capítulo 6. Tremenda palabra, tremenda promesa que encontramos allí. 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a ver desde el verso 14. Esta es una palabra que muchas veces le hablábamos a los chicos, a los jovencitos cuando se están por poner de novio, ¿no es cierto? Pero esta es una palabra para la iglesia, para la gente como nosotros. Noten lo que dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mi hermano, hoy por hoy que la iglesia está buscando tantas asociaciones con partidos políticos, con sociedades humanas, con personajes, ¿no es cierto? Pero mi hermano, no tenemos que tener compañerismo con el mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mi hermano, por más presidente que sea, por más labia que tenga, si no es un convertido, un nacido de nuevo, un cristiano verdadero, es un injusto, dice la palabra. ¿Me van siguiendo? No pongas tu esperanza en hombre alguno, que ya viene aquel que le va a enseñar a todos cómo se gobierna. Y ese se llama Jesucristo y no es ningún dictador. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Belial es un ídolo, es un dios falso, ¿no es cierto? Que el pueblo de Israel cayó muchas veces en la idolatría. Pero me temo, mi hermano, que hoy por hoy el Israel natural y el Israel espiritual, la iglesia, seguimos con algunas idolatrías, mi hermano. Tenemos que limpiarnos, despojarnos de todo eso. Y dice la palabra, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aleluya. ¿Cuántos ídolos de carne y hueso se han hecho? Los ídolos mueren, mi hermano, se van deteriorando de a poco, se van cayendo de a pedazos. Y nosotros no podemos seguir ídolos porque dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No nos conformemos con menos, buscamos al Dios vivo y verdadero, gloria al nombre del Señor. Y dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, aleluya.
Nota esto, mi hermano, que ahora van a hablar tanto de la construcción del tercer templo y qué sé yo, que esto, que el otro. La palabra de Dios dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Aleluya, que te grabe esta palabra, es vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, el que todo lo puede hacer, mi hermano. No nos conformemos con menos. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra en el verso 8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mi hermano, algo que tenemos que reanimar en nuestras vidas y es el amor fraternal. Mi hermano, ya demasiado odio hay en el mundo, demasiado rencor, demasiada injusticia, ¿no es cierto? Por eso seamos una comunidad que practica, que anda en amor, ¿no es cierto? Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hemos estado amando, tenemos que amar aún más, mi hermano. Si no lo hemos estado haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es ser distinto a lo que son los del mundo. Distinto al hombre natural, porque nosotros hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación, linaje escogido somos, hemos nacido del Espíritu Santo, ya no de nuestros padres, ya no podemos estar condicionados por los genes o por nuestro temperamento, ahora tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. Y el Espíritu Santo no vino solamente para que hablemos en lengua y tener emociones, el Espíritu Santo vino para que andemos como Cristo anduvo y reflejemos el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Otra cosa, vivir en santidad, es vivir en una transformación constante. Aleluya. Que Pablo pueda decir, y esto erais vosotros, pero ahora ya no lo sois más. Antes éramos adúlteros, fornicarios, mentirosos, envidiosos, ¿no es cierto? Pero ya no somos. Ahora hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces fíjense, y dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Verso 11, y que procuréis tener tranquilidad. Aleluya. Procuréis tener tranquilidad. Mi hermano, para tener tranquilidad uno tiene que pedir a Dios sabiduría para tomar decisiones sabias, decisiones que no nos metan en problemas, porque muchos de los problemas que estamos atravesando son por nuestras propias malas decisiones que tomamos. ¿No es cierto? Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mis hermanos, tenemos que santidad también es trabajar con honestidad, ser respetuosos de nuestros patrones, ser puntuales con nuestros trabajos, no andar faltando por cualquier cosa, mi hermano. Tenemos, cuando se nos pagan 8 horas, 9 horas de trabajo, tenemos que ocuparlas, emplearlas, trabajando para el patrón, porque lo estamos haciendo para el Señor,
y no para los hombres. Esto es predicar el evangelio también, mi hermano. Una vida en santidad es una vida de puntualidad, una vida de responsabilidad en el trabajo, una vida de echarle ganas al trabajo. Y te digo una cosa, el trabajo no mata a nadie, mi hermano. El ocio sí, pero el trabajo no mata a nadie. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Honradamente para con los de afuera. Ustedes saben que hay mucha gente que no quiere trabajar y quieren vivir a costillas de la benevolencia ajena, de la buena voluntad de las personas, ¿no es cierto? Y mis hermanos, eso está mal. Tenemos que trabajar por nosotros mismos, mi hermano. Ustedes ya yo sé que siempre van a decir, oh, pero que no hay trabajo, no consigo. Yo te digo una cosa, mi hermano, hay gente que no consigue trabajo porque está tratando de conseguir el trabajo de sus sueños. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Mientras te llega el trabajo de sus sueños, vos trabajás en lo que venga a tus manos, mi hermano. Porque tenés que pagar las cuentas, tenés que arrimar los frijoles a la olla, como dicen los de Centroamérica, ¿no es cierto? Tener la responsabilidad de mantener la familia. Y mi hermano, y no te quedes esperando que alguno te dé una mano, sino que el Señor te abra puertas, ¿no es cierto? Pero el Señor no abre puertas a aquel que no se pone de pie y que empieza a andar. Porque si seguís sentado, si seguís esperando, y nunca te va a llegar la oportunidad. Gloria a Dios. Y ahora viene una palabra para ir ya redondeando por esta noche, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, la voluntad de Dios es que no ignoremos. ¿Qué cosa? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria a Dios. Mi hermano, la voluntad de Dios es que no ignoremos acerca de los que duermen. Ahí donde duermen, mi hermano, es, hablando en lenguaje práctico, los que murieron. Pero qué lindo que la Biblia habla de los que duermen, porque uno que duerme va a ser, ¿qué cosa? Tiene la posibilidad de ser despertado, ¿no es cierto? Y ahí está, aquellos que murieron en el Señor, esperando la bendita esperanza, ¿no es cierto?, de la venida del Señor, pero que no pudieron llegar porque murieron antes. Mi hermano, van a ser despertados un día, no muy lejano. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, en Él. Por lo cual os decimos en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis hermanos, el Señor viene otra vez, ya lo hemos dicho. Pero mis hermanos, hay gente que, los judíos mismos y otros hermanos en la fe, que han malinterpretado o han interpretado, digamos, las venidas del Señor. Algunos nos critican porque dice cómo el Señor viene en dos fases, en una faz que es oculta y en otra que es visible. ¿Cómo es eso? Mis hermanos, nosotros creemos, como dice acá la palabra bien claro, nosotros luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Creemos que el Señor viene, pero viene a buscar, ¿qué cosa? A sus escogidos.
viene en el arrebatamiento o el traslado de la iglesia, viene a buscar a sus santos, aquellos que durmieron con la esperanza de que Él vuelve otra vez. Gloria al nombre del Señor, nos viene a buscar. Y una cosa, el Señor no va a sentar los pies en la tierra, por eso no se puede decir que es una venida. Viene el Señor en las nubes y nosotros seremos levantados y nos reuniremos con Él en las nubes. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, ya terminando, dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios me los bendiga, mis hermanos. Pido disculpas por tantos ruidos que ha habido en esta noche, pero bueno, paciencia, Señor. Los que no han podido ver bien, escuchar bien, ahí dejo el video en Facebook y más tarde en YouTube. Dios les bendiga y gracias. Amén.